corresponde exponer la séptima sesión interhospitalaria está a cargo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Va a estar expuesto por mi compañera Melissa Romo, que es residente de tercer año, y por mi persona, Andrea Figueroa, residente de segundo año. Vamos a empezar entonces con el caso clínico. Muy bien. Se trata de un paciente masculino de 17 años de edad, originario de Guadalajara, residente actualmente de Tlahuacán de los Membrillos, con escolaridad secundaria aún no culminada, ocupación desempleado y de religión católica. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, refiere que su madre falleció a su corta edad debido a un tumor intracraneal de características no descritas y no conocidas. Refiere que su abuelo paterno y abuela materna cursan con hipertensión arterial. Como antecedentes personales no patológicos, refiere fauna nociva, zoonosis, exposición a biomasas negadas, alergias negadas, niega hasta el momento vacunación completa. Como antecedentes personales patológicos, el paciente niega comórbidos, niega antecedentes hospitalarios, quirúrgicos, alérgicos, traumáticos o toxicomanías. El motivo de consulta fue un tumor en la cavidad oral. El padecimiento actual, pues el paciente refiere a un cuadro clínico de 1 año de evolución, consistente en la aparición de un tumor en cavidad oral, indoloro y de crecimiento lento. Refiere que durante todo este tiempo pues no recibió atención médica. En los últimos 2 meses refiere pérdida de peso de al menos 3 kilogramos y 2 semanas previas a la consulta refiere incapacidad para deglutir. Al interrogatorio dirigido, el paciente también refiere obstrucción nasal de predominio en fosa nasal izquierda. A la exploración física, el paciente se encuentra en regulares condiciones generales, en regular estado de hidratación, con un peso de 41 kilogramos, talla de 1,65 para un índice de masa corporal de 15. A la exploración física dirigida, en oídos, pabellones auriculares sin lesiones, sin alteraciones. A la otoscopía, conductos auditivos permeables, con membranas timpánicas íntegras, aperladas, sin ninguna alteración en su integridad. En nariz, a la inspección, vemos la nariz centrofacial, simétrica, sin abombamiento, sin laterorrhea. A la rinoscopía anterior, en fosa nasal derecha, se evidencia una ligera desviación septal hacia ese mismo lado, con una cresta basal e hipertrofia turbinal grado 3. A la rinoscopía del lado izquierdo evidenciamos un tumor desde el área vestibular que abarca al menos el 30% de la cavidad nasal, de coloración similar al resto de la mucosa. A la exploración física en cavidad oral, cabe resaltar que estas imágenes se tomaron en la segunda visita que tuvo el paciente a nuestra institución. En la primera visita vimos que el paciente tenía un tumor en cavidad oral que se extendía hacia la base de la lengua, así incluso el paciente podía masticarlo. En esta imagen entonces podemos ver un tumor delimitado a la orofaringe, de extensión no conocida debido al área anatómica y debido al tamaño, que empuja hacia anterior la úvula, de coloración similar al resto de la mucosa, de móvil y de consistencia blanda. En cuello, el cuello se ve simétrico, móvil, sin masas y sin adenopatías. ¿Hasta este punto tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Negado. Negado. No tiene antecedentes médicos de importancia. ¿Epistaxis? No. Era una masa asintomática, niega epistaxis, niega congestión nasal, solo sensación de obstrucción nasal de fosa nasal izquierda. ¿Qué sugieren realizar en este punto, hasta este momento? ¿Alguien? Microscopía no. Sí, justamente.
Decidimos tomar una nasoendoscopía previa a la colocación de lidocaína y oximetazolina. Introducimos el lente de 45 grados, entonces en la imagen de su lado izquierdo se encuentra la nasoendoscopía de la fosa nasal derecha. Entonces, al introducir el lente, vemos de su lado derecho la pared septal y de su lado izquierdo la pared lateral de la cavidad nasal. En la parte superior vemos el cornete inferior y avanzamos a través del piso nasal hacia las coanas. En este punto, vemos cómo se eleva el tumor con la fonación. En la fosa nasal contralateral, del lado izquierdo, desde que introducimos el lente vemos el tumor desde área vestibular, que abarca al menos el 20-30% de la cavidad nasal. En su parte del lado izquierdo vemos la pared septal y del lado derecho vemos la pared lateral de la cavidad. Vemos el cornete medio y vemos que la masa proviene directamente de la pared lateral de la cavidad nasal. No nos permite avanzar más allá del lente debido al tamaño del tumor. Vemos abundantes puentes mucosos de coloración blanquecina. Y al voltear el lente hacia la parte apical, pues no evidenciamos ningún otro tipo de lesiones hasta este punto. De igual manera, realizamos una laringoscopía indirecta previa a la administración de lidocaína en spray. Introducimos el lente de 70 grados. Podemos ver entonces la base de la lengua. Vemos la úvula central pero empujada hacia anterior, el tumor circunscrito a la cavidad oral. Intentamos introducir el lente por el lado izquierdo, sin embargo por el tamaño del tumor no es posible avanzar. A este punto podemos ver las características la heterogenicidad en cuanto a su coloración. Intentamos introducir el lente por el lado derecho. Y desde aquí pues podemos delimitar el tumor, vemos que se encuentra por delante o por arriba de la epiglotis. La epiglotis se encuentra sin lesiones en ninguna de sus caras, las valléculas están libres, sin alteraciones, senos piriformes sin secreciones y hay una adecuada movilidad de las aritenoides en el momento de la fonación. Tomamos estudios laboratoriales, entonces tomamos una biometría hemática, en realidad sin alteración en sus líneas celulares, y un perfil metabólico, sin alteración tampoco. ¿Qué estudios complementarios sugieren hasta este momento? Sí, efectivamente, una tomografía, ¿no? Le tomamos un TAC de nariz y senos paranasales contrastada. Entonces aquí está un corte axial en ventana ósea de su lado derecho y en ventana de tejidos blandos de su lado izquierdo. Vemos en este punto el parénquima cerebral sin alteración. Aquí vemos senos frontales, etmoidales y esfenoidales con adecuada neumatización, desarrollo, sin ocupación. En este punto podemos ver ya el tumor dependiente de la fosa nasal izquierda, de extensión desde el área 2 de Kotle hasta la pared posterior de la nasofaringe, con características isodensas en la ventana de tejidos óseos. Vemos también que ocupa por completo el seno maxilar ipsilateral y trata de empujar la lámina perpendicular del etmoides. El seno maxilar contralateral en este punto se encuentra sin ninguna alteración, se encuentra bien neumatizado y sin ocupación. Aquí vemos la extensión hacia la nasofaringe, vemos que se encuentran respetadas todas las paredes del seno maxilar, tanto pared medial, anterior y lateral. Vemos la extensión nuevamente del tumor desde el área 2 de Kotle hacia la nasofaringe de las mismas características isodensas. Se extiende hacia la orofaringe, aquí estamos a nivel del paladar. Vemos que en la ventana de tejidos blandos hay un ligero realce de contraste a comparación de los tejidos blandos circundantes. Y vemos pues, la lateralización de la lámina perpendicular del etmoides. Aquí están las dos ventanas en secuencia.
son las mismas imágenes que les acabo de describir. ¿Puedes poner la otra también? Sí. Igual, de manera cefalocaudal. Si gustan que paremos el video en alguna parte, es la misma descripción de las imágenes que acabo de realizar. De igual manera, en el corte coronal, igual en ventana de tejidos blandos y en ventana ósea, podemos ver el tumor dependiente de la fosa nasal izquierda que se presenta desde el área 2 de Kotle, con extensión desde ya podemos ver hacia el seno maxilar ipsilateral. Aquí vemos que respeta las paredes del seno maxilar como habíamos descrito anteriormente y desplaza la lámina perpendicular del etmoides hacia el lado contralateral. Vemos el cornete nasal contralateral hipertrofiado, probablemente de forma compensatoria o paradójica, y el seno maxilar contralateral libre. Aquí vemos la extensión del tumor desde nasofaringe hasta orofaringe. Vemos que parte del cavum se encuentra libre y el tumor en orofaringe se encuentra delimitado por encima de la lengua. Muy bien. Igual, aquí están las dos imágenes en secuencia. Vemos el tumor que se extiende desde el área 2 de Kotle, va hacia atrás. Abarca el seno maxilar ipsilateral, se extiende hacia las coanas, abarca nasofaringe y se va hacia orofaringe, delimitado por encima de la epiglotis, de hecho. Muy bien. En este corte sagital les traje esta imagen que simplemente es para describir igual la extensión del tumor, que va desde el área 2 hasta la orofaringe, de características isodensas. Vemos que el seno maxilar y seno etmoidal y esfenoidal se encuentran libres, no ocupados. Y en el área 3 de Kotle vemos que en la parte apical hay un área libre de tumor y un espacio muy pequeño en el cavum que también se encuentra pues libre de tumor. De igual manera, pues decidimos tomarle una resonancia magnética contrastada con gadolinio. En este corte axial, tanto en secuencia T1 a su lado izquierdo y en secuencia T2 a su lado derecho, vemos parénquima cerebral sin alteraciones, vemos el seno frontal con adecuada neumatización y desarrollo. En este punto vemos ya la formación de las celdillas etmoidales, vemos senos etmoidales libres y bien neumatizados. Las órbitas se encuentran simétricas, sin compromiso de tejido aledaño, sin compromiso de tejido periorbitario. En la parte más superior en el ático nasal vemos ya que empieza la formación del tumor dependiente de la fosa nasal izquierda. Y en la secuencia T2 vemos que se empieza a tener características hiperintensas, como dando lugar al inicio del seno maxilar. En este corte pues es donde se muestra el tumor de una manera más florida. Entonces vemos el tumor dependiente de la fosa nasal izquierda, que va desde el área 2 de Kotle, de características isointensas, hiperintensas en la secuencia T2, se extiende desde el seno maxilar ocupándolo por completo y va hacia la fosa nasal a través de un ostium de drenaje, el cual se encuentra dilatado, se va hacia la cavidad nasal y se extiende hacia las coanas. En este punto vemos de igual manera la extensión hacia la nasofaringe, la heterogenicidad en su intensidad, sobre todo que es mucho más evidente en la secuencia T2. Vemos el seno maxilar contralateral que tiene en secuencia T2 una imagen quística muy pequeña correspondiente a un quiste de retención. Y vemos un cornete nasal contralateral también de la fosa nasal derecha, hipertrófico, por lo que nombrábamos, pues, probablemente compensatorio.
Al avanzar con la imagen, vemos que el tumor se extiende hacia la orofaringe y a pesar del tamaño que tiene, pues está muy bien localizado, no toma en ninguno de los espacios aledaños, entonces vemos los espacios faringomucoso, retrofaringeo y prevertebral conservados. Y termina en la cavidad oral con las mismas características. Entonces creo que ese ya es el video. Muy bien, entonces aquí están los dos videos en secuencia, tanto en secuencia T1 y T2, de manera caudocefálica. No sé si hasta este punto alguien quiera ver más detalladamente alguna secuencia, algún corte de la tomografía. ¿Tengan alguna duda? Observación. Okay. En este corte coronal, pues cabe resaltar que en la secuencia T1, que se encuentra a su lado izquierdo de la pantalla, vemos un realce hiperintenso al contraste y vemos pues que la masa ocupa por completo la fosa nasal y se extiende hacia el seno maxilar, respetando de igual manera, como decíamos, las paredes del seno maxilar. Aquí podemos ver que el piso orbitario y las estructuras aledañas pues se encuentran conservadas. Ya empezamos a ver las características del tumor, que probablemente sea de características benignas, porque no invade ninguna estructura aledaña. Aquí vemos cómo pasa el tumor desde el seno maxilar hacia la fosa nasal y nuevamente vemos todo el piso orbitario, todas las paredes maxilares conservadas. En este corte podemos ver la extensión entonces desde la nasofaringe, dejando un pequeño espacio del cabo nada más libre de tumor, y hacia la orofaringe por encima de la epiglotis. Vemos que a nivel de la nasofaringe forma una imagen, sobre todo en la secuencia T2, forma una imagen quística de características hiperintensas, a diferencia pues del resto del tumor. Muy bien, nuevamente aquí están las secuencias de manera descritas de anterior hacia posterior, donde podemos valorar la extensión. Y en este corte sagital, secuencia T1, podemos ver el realce que tiene el tumor al contraste, el realce periférico que tiene el tumor, igualmente la extensión. Vemos que tiene bordes bien delimitados y seno maxilar, esfenoidal y etmoidal se encuentran conservados. De igual manera vemos el área retrofaringe y prevertebral conservada, sin invasión, sin desplazamiento de estructuras. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Qué impresión diagnóstica tendrían hasta este momento? Pues por el biología podríamos pensar en un papiloma aunque en la tomografía no vemos el quintal ni las características típicas de la persona. Podría ser un bonito humano. ¿En qué vas a enseñar ahora? El estudio histopatológico. ¿Ya patología? Ah, sí, rápido. No queremos complementar el diagnóstico. No alcanzaban a ver, ¿verdad? Algo les llamó la atención de la imagen. Yo estoy de acuerdo con la doctora que se comporta como si fuera un pólipo antropanal. Pero lo que está abajo, lo que está atrás y abajo, no se comporta como un pólipo. Lo que está abajo tiene, o sea, reforzó, tiene estructuras vasculares. O sea, la parte que está ya en orofaringe y hacia la panelita de la epiglotis, esa parte ya no es un pólipo característico, pues. ¿Sí? Entonces, de hecho, en algunas de las imágenes se alcanzan a ver estructuras vasculares, no sé si las vieron, moderadamente prominentes. Si pudiéramos regresar tantito.
Sí, yo puse. Mira. Mira, si le das, le podemos dar así avance. ¿La resonancia? Sí, sí, sí. O sea, cómo iban hacia adelante. Fíjate que llama la atención. ¿Me regresas la del ataque a propósito? Fíjense cómo aquí está la epiglotis. En esta no me queda tan claro, como que la resonancia se ve más grande. Fue más adelante la Sí, en la resonancia dice está más grande. Sí. Pero bueno, y esa parte, si se fijan en el ataque, aquí se ve como más homogéneo. En la resonancia nos hizo falta. A ver, ¿le pasas por favor? Así como las tenías aquí, las pasando, yo te digo. Fíjense, aquí, o sea, esto es, tú ves esto, si no viéramos ninguna otra cosa más, pues esto es un pólipo antrocuanal. O sea, es un seco, no tiene nada. El papiloma nasal invertido que decían, pues bueno, es una posibilidad diagnóstica, pero esta intensidad de señal ni de chiste es con papiloma, ¿sí? Pero acá abajo, bueno, aquí muy probablemente está desplazando ahí parte del paladar, decían que empujaba la úvula y todo. ¿Me pasa la que sigue? Pero miren, llama la atención que alrededor hay como un tejido, o sea, está la parte esta central, pero alrededor, en la parte ya más caudal, vean cómo aquí hay cosas que ya no están totalmente homogéneas. Ya se alcanza a ver cositas adentro. ¿Me pasan la que sigue? Y me resisto a pensar que nos presentan un pólipo antrocuanal. Sí, entonces, así como que, bueno, podría ser, pero siempre presentan cosas muy raras. Sí, y entonces, vean aquí cómo la intensidad de señal ya no es como de quiste ni de pólipo, ya es una intensidad de señal distinta. Y hay algunas áreas en el interior con un comportamiento diferente. De hecho, se me hace chistoso, no sé hasta qué punto si masticas un pólipo le pasa eso, ¿no? Porque me llamó la atención que decían, lo mastica, dije, no, está chido, ya no necesita chicle. Me pasa lo que sigue. Ahí está, me pasa la que sigue, por favor. Ajá, esto parece un pólipo antrocuanal, la verdad es que eso parece. ¿Le seguimos? Igual ahí todavía es la misma historia, pasamos la que sigue, todavía igual, pero esto, vean cómo este es un tejido distinto que esto, o sea, ahí ya dicen, ¿y eso qué carambas es? Vean cómo aquí está, cómo se está comportando esto comparativamente con lo que está arriba. De hecho, si me pasas la previa, fíjense cómo esto, me pasa la que sigue ahora sí, tiene características muy diferentes que esa. Entonces, pasa la que sigue, por favor. Es un video. No, ya lo que sigue. Miren esta, qué interesante está. Vean este tejido. Este sí reforzó. Eso no es un pólipo. Sí, ¿no? O sea, pues esto ya no es pólipo. Esto que está acá atrás. Se ve de alguna manera como benigno, no parece estar agarrando ninguna pared, nada, pero está colgando y está ahí metido, tiene vascularidad. Digo, no sé qué le pasa a un pólipo cuando lo mastican, pero yo la única imagen que he visto semejante es en el diagnóstico diferencial de los nasoangiofibromas está descrito uno que se llama pólipo angiomatoso, y que, pues no sé, de repente me parece algo semejante a esto. Pero la imagen no es tan característica, pero bueno, el pólipo angiomatoso es algo que alguna ocasión he visto, es algo raro, lo he visto pocas veces, pero podría ser que tuviera eso, ¿no? Y de hecho, una vez me tocó ver uno que se le salía hasta por el vestíbulo, se le salía, es una cosa terrible. Pero bueno, afortunadamente salen con endoscopía y les va muy bien. Pero no sé qué sea, la verdad,
se me ocurren muy pocas cosas, y más porque parece que es como si fuera combinado, ¿no? Como que tuviera doble componente, no sé, pues está curioso. Pero bueno, ¿alguien tiene después de lo que comentamos, se les ocurre alguna cosa? Ayúdenme. Venga. Pues por el comportamiento que tiene un ataque y la red que ve como vacíos del flujo, no podría pensar en un paradigma nasal, que sabemos que son casos reportados, pero por el comportamiento que tiene imagen podría pensar en un paradigma. Habitualmente yo estoy acostumbrado a ver los parangiomas como que más áridos con el contraste, ¿no? Pero bueno, pues sí. Pues también hay que verlo macro, ¿no? Para el gangrama tendría. A lo mejor una apariencia diferente también, ¿no? Pues ahí y no sé, pues sí. Y una de nuevo, pleomorfo no es una opción aquí. Glándulas, digo, los pocos que salen nasales, dejándose el menor por ahí. Pues sí, pues ahora el pleomorfo, pues es pleomorfo. Pero la verdad es que yo nunca he visto algo así. ¿Tú de dónde pensarías? ¿Un pleomorfo de dónde? Lo que pasa es que eventualmente me tocó ver un adenoma pleomorfo de paladar blando de la cara nasal. Y creció y ya tenía una apariencia muy parecida. Pues evidentemente no se ve igual que cuando aparece una glándula parótida en la nasal, está un poquito más heterogéneo, precisamente muy parecido a cómo se ve, y por eso es que lo pongo pues sobre la mesa. ¿Y el componente antronasal, qué pensarías? Pues a lo mejor se obstruyó y se llama moco, mucosele, no sé, a lo mejor es como usted dice, dos componentes, dos tumores diferentes, la mala suerte del paciente. Pues sí, te digo, pues sí, vamos a ver, ya querías presentarlo histopatológico. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Lo que sí parece coincidimos, o no sé si alguien piensa diferente, ¿les parece a alguien que es maligno? No parece, ¿no? Luego no tiene nada que ver con el cráneo, no es meningocele, no es meningoencefalocele, no parece ser nada de eso. Se puede meter tranquilamente, creo. Sí. No está tan hipervascular como una sonquiofibroma, tampoco, así como ahorita decía Memo, de que pudiera ser un paraganglioma nasal. Creo que no es tanta vascularidad, aunque sí hay algunas señales de ausencia de señal de flujo que les decía, por eso el pólipo angiomatoso, como que pueden ser, eso en el diagnóstico del nasoangiofibroma, y luego un chavo de 17 años, en el diferencial, pues, sí tiene 17. Sí. Y pues, nasoangiofibroma, nadie vota por ese, ¿o sí? ¿Alguien no? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Les digo, está curioso porque como si fueran dos cosas, pero vamos a ver qué nos presentan. ¿Sale? Gracias. Bueno, pues al final decidimos entonces tomarle una biopsia de la lesión a nivel de cavidad oral. Y el diagnóstico fue un fibroma de células gigantes. Fue negativo para malignidad. A pesar de tener este diagnóstico, pues aún hay discrepancia entre los hallazgos clínicos, radiográficos y el hallazgo histopatológico. Actualmente se encuentra en manejo en la clínica de cavidad oral de nuestra institución por el servicio de cirugía de cabeza y cuello, y el plan pues es realizar la resección quirúrgica del tumor. Destacando lo que dijo la doctora, la biopsia fue de cavidad oral. El tejido biopsiado. Pero aparte me escuchan. Exacto. Sí. Exacto. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Y no podría ser algunos cambios fibrosos relacionados con...? Sí, sospechamos que pudiera ser que lo que mordimos a lo mejor fuera un cambio fibroso, pero... Tiene, sí, hay características imagenológicas muy variadas. Sí discrepamos
de la opción histopatológica de la conclusión. Pero hasta que no quitemos todo, pues vamos a estar seguros, las platicamos. Bueno. ¿Por qué no le tomaron biopsia en la salsa? El paciente es de muy bajos recursos y nos fue muy difícil que continuara asistiendo porque es de lejos. Pues sí planeábamos tomarle la biopsia antes, pero no logró llegar antes de que tuviéramos que presentar. Por la necesidad de plan. Me da la impresión que se lo van a quitar súper fácil. Esperamos que sí. Da la impresión de que casi van a encontrar como de un pedículo, le cortas y se lo va a comer si se respira. O sea, esa impresión da. Sí, ojalá que sí. Ojalá. Sí. Bueno, pasando a la última parte, vamos a ver un pequeño repaso de fibroma de células gigantes. Esta es una patología benigna de presentación muy poco común, por lo cual no existen muchos reportes al respecto, pero vamos a hablar de lo poco que se ha reportado. El primer reporte en sí fue en 1974 por Weber y Callahan, que clasificaron precisamente este tipo de lesiones fibrosas en 4, en la cual distinguían mucho a este subtipo por sus características microscópicas. En 1988 se realizó un reporte un poquito más amplio, una revisión de casos por Richard y Swan, basándose precisamente en esa clasificación que hicieron Weber y Callahan. Y un poco más reciente, o de lo más reciente, son estudios clínicos patológicos que ya nos hablan un poquito más específico del diagnóstico microscópico de este tipo de patología benigna. Se define tal cual como un tumor benigno generalmente sintomático, principalmente por la característica de su tamaño, que no suele ser mayor a 1 centímetro, es lo normal. Incluso lo característico es que no pase de 0.5 centímetros. Predominantemente suelen originarse del tejido gingival. Y bueno, como mencionábamos, lo microscópico es lo más característico de estos tumores. Son células gigantes de forma estrellada que pueden ser mononucleares o multinucleares. A lo largo del tiempo y durante su investigación se ha nombrado de distintas formas, por lo que podríamos encontrarlos con otros nombres de acuerdo a lo que leamos: fibroma, hiperplasia fibrosa y pólipo fibroepitelial, pero hay que aprender a distinguirlo de otro tipo de lesiones fibrosas que pudieran confundirse. Su incidencia general es de hasta el 1% en todas las biopsias de cavidad oral, y de estas un 5% suelen ser lesiones mucosas fibrosas de todas las que están clasificadas. Se puede presentar a cualquier edad, pero se dice que hay una mayor incidencia en la tercera década e incluso un pico en la segunda. Generalmente se describe como que se puede presentar en cualquier género, pero hay una pequeña mayor incidencia en mujeres, más no es importante en cuanto a su prevalencia estadística, y también se dice que en caucásicos puede ser un poquito más común. En cuanto a sus características clínicas, como ya mencionábamos, realmente lo común es que sean lesiones muy pequeñas. Por lo general, al ser tan pequeñas, son asintomáticas. Normalmente se ven elevadas, pedunculadas y pueden ser papilares y protuberantes, característica muy importante a la hora de que abordemos los diagnósticos diferenciales de la misma, y su coloración comúnmente se parece mucho a la mucosa adyacente a la lesión. En cuanto a su presentación, ya decíamos que lo común es que su origen sea de la mucosa gingival, hasta en un 48%. De hecho, la zona de la encía mandibular es la de más prevalencia de la lesión, y le siguen la presentación a lengua, paladar, mucosa bucal, labios y por último el piso de la boca. No es raro que encontremos que estos pacientes previamente hayan tenido diagnósticos erróneos como si fueran papilomas, que ya se mencionaba a lo largo de la exposición, o como una hiperplasia fibrosa focal, que son los dos diagnósticos diferenciales más comunes. Y bueno, la característica diagnóstica más común en este tipo, más característica de estas lesiones, son exofíticas, pedunculadas y abombadas, generalmente compuestas por tejido conectivo, fibroso, que tiene un elemento vascular importante, que podría explicar a lo mejor ciertas características en las imágenes, y se presentan generalmente en la zona subepitelial. Están compuestas por células grandes, que tienen forma de estrella, pueden ser mononucleadas o multinucleadas, y se cree que estas células son fibroblastos atípicos muy grandes. El tratamiento de lesiones es quitar por completo el tumor, y generalmente no recurre. Pasando a los diagnósticos diferenciales más comunes de este tipo de lesiones, tenemos en primer lugar la hiperplasia fibrosa focal, también conocido como fibroma traumático o reactivo, como podemos ver en la imagen, secundario a alguna lesión en la mucosa de la cavidad oral, que genera una reacción inflamatoria hiperplásica del tejido conectivo involucrado. Generalmente estos son más comunes en la mucosa bucal,
y generalmente en pacientes mucho mayores entre la cuarta y sexta década de la vida. Estos sí pueden ser de mayor tamaño dependiendo del trauma asociado y la incidencia sí suele ser más en mujeres. En segundo lugar, tenemos el papiloma de la cavidad oral, que ya se mencionaba durante la exposición. Como ya sabemos, es una lesión benigna de tipo contagiosa por un virus que se contagia de forma directa, ya sea piel con mucosa o mucosa con mucosa. La prevalencia normal del virus en esta zona de la cavidad oral es de hasta el 11% y se distinguen generalmente subtipos del virus que generan patología benigna. Su presentación se divide en 4: subclínica, lesiones benignas, potencialmente malignas y malignas como tal. La subclínica se refiere tal cual a la presencia del virus en la cavidad oral. Las lesiones benignas generalmente son asintomáticas y verruciformes, que pueden ir de únicas a múltiples. Lisas o rugosas, generalmente la coloración varía de acuerdo al estadio de queratinización que se presenta en la lesión y pueden estar sobre todo en lengua, paladar blando y labios. Y bueno, pues las potencialmente malignas y malignas que ya conocemos. Para hacer un poquito de comparación, porque sí se comentó como un diagnóstico probable, pues aquí también las características imagenológicas, principalmente en la tomografía, pues suelen ser un poquito inespecíficas, pero entre las cosas más características que son tumores que pueden generarse también del seno maxilar y extenderse hacia la cavidad nasal con características centrales de microcalcificaciones. Y en la resonancia magnética cierta intensidad marcada, pero no tanto como en el diagnóstico que nosotros presentábamos, ¿no?